Soy María. Hola, soy Laura. Bienvenidos al Refugio de Fantasía, un espacio para los amantes de la fantasía y para todo aquel que quiera sumergirse en este mundo. Acompáñanos en este viaje a través de la imaginación. Bienvenidos a un nuevo episodio de la temporada 1. En esta ocasión estaremos conversando con Fanuel Díaz y Zuli Pardo sobre la relación entre el mundo editorial y la fantasía. Empecemos. Zuli Pardo ha dedicado las últimas 2 décadas a la lectura, el estudio, la edición y la investigación de libros para niños. Es magíster en estudios literarios de la Universidad Nacional de Colombia y máster en libros y literatura infantil y juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue ganadora de la beca de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich, Alemania, para investigar sobre libros álbum bilingües y recientemente ganó, junto con María Camila Monroy, la convocatoria de estímulos del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional para investigar sobre la obra infantil de Osvaldo Díaz Díaz. Ha sido jurado de diversos concursos literarios y es colaborador ocasional de revistas culturales y de interés general. Actualmente se desempeña como docente de la especialización de literatura infantil y juvenil de la Pontificia Universidad Javeriana. Es editora en Suma Servicios Editoriales y dedica su tiempo libre al desarrollo del podcast de literatura infantil y juvenil El Paraguas. Le encanta tejer, hornear y poner la cabeza en muchos proyectos. Fanuel Díaz es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y Magíster Scientiarum en Ciencias y Artes Aplicadas, mención Televisión. Coordinó el Departamento de Selección de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro y dirigió la revista Para. Ha dictado conferencias y talleres en diferentes países latinoamericanos, en universidades de Europa y Asia. Profesor invitado en el Máster Gretel de Literatura Infantil y autor del curso virtual de escritura creativa del CERLAL. Recibió la beca de la Biblioteca Internacional de la Juventud de Múnich para desarrollar investigaciones sobre procesos de impresión en libros antiguos para niños. Con el apoyo de la Embajada de Francia realizó una investigación sobre la obra de Julio Verne. Ha ganado en 2 oportunidades el Premio Nacional de Literatura Infantil en Venezuela. Es teórico e investigador en literatura infantil, autor del ensayo Leer y mirar el libro álbum, un género en construcción, editor de la revista Barataria de Literatura Infantil Latinoamericana, auspiciada por el grupo editorial Norma. Ha sido jurado de prestigiosos premios como el Hans Christian Andersen, el Bologna Ragazzi y de la Bienal de Bratislava. Desarrolla propuestas de investigación como investigador independiente. Zuli y Fanuel, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí hoy, qué placer tenerlos y poder conversar con ustedes sobre fantasía y pues su relación con el mundo editorial. De verdad es un gusto tenerlos con nosotras en el Refugio de Fantasía. Gracias a ustedes por esta cordial invitación. Para mí es un gusto acompañarlas y pues también compartir con Zuli este rato agradable en el que vamos a conversar sobre fantasía. Bueno, entonces para empezar la conversación nos gustaría preguntarles cuál es su libro favorito de fantasía. Bueno, yo puedo empezar. En realidad es una pregunta muy tentadora porque yo tengo muchos libros preferidos de fantasía. Siempre creo que cuando hablamos de literatura infantil, la fantasía es presente. A mí, por ejemplo, particularmente de los clásicos, me gusta muchísimo uno que es el Charlie y la fábrica de chocolate de Roald Dahl. Creo que ese libro para mí marcó muchísimo en mi infancia o en mi tardía infancia, especialmente por eso de entrar en una fábrica que tenía tantas cosas tan curiosas como un caramelo que tú chupabas y nunca se acababa, o que podías tomarte una bebida gaseosa y subir y subir y subir y subir, o un ascensor que volaba. O sea, realmente para mí ese libro marcó muchísimo mi interés y mi conexión con la fantasía. Y no quisiera como detallar otras lecturas, pero un libro que a mí particularmente me sorprendió en esta época moderna es un libro que se llama El Pequeño Reino. Es de un grupo italiano, que es un colectivo que se llama Booming. Y allí hablan un poco en las coordenadas de un escenario bucólico, como un grupo de niños conectados con una realidad superior, vamos a decir sobrenatural, pero también con lo maravilloso, dejan atrás el territorio de la infancia. Y eso me parece a mí tan lleno de poesía y de nostalgia que ese libro a mí particularmente me gustó mucho. Bueno, pues
Antes quiero darle las gracias por haberme invitado a este espacio. Me parece muy rico poder conversar contigo, Laura, contigo, María, y desde luego con Fanuel sobre este tema, que es un tema que me gusta mucho. Yo creo que es difícil escoger como un libro de fantasía favorito porque yo pienso que cada momento de mi vida ha tenido como un libro de fantasía distinto que ha sido mi favorito en ese momento. Sin embargo, hay un par que se han mantenido. Me fascina la saga de los confines de Liliana Bodoc. Es un libro al que yo siempre quiero volver y encuentro allí siempre muchas frases esclarecedoras. Y otro libro de fantasía que también ha marcado varios momentos ha sido La historia interminable de Mijael Ende. Qué bonitas recomendaciones, como que yo también me leí La historia interminable y la saga de los confines. Pues aquí, dato curioso, básicamente, María y yo la conocimos el semestre pasado gracias a Zuli y creo que a la profe Paola, porque nosotras ni idea que esa saga existía. O sea, yo no sabía quién era Liliana Bodoc hasta el año pasado. Entonces, gracias por esa recomendación, porque no, en verdad, nunca ni en una feria del libro la vi, nada. Entonces, muchísimas gracias por esa recomendación, que en verdad es muy buena obra, muy bonita. Y como partiendo de la saga de los confines, y pues viendo como al género de la literatura de fantasía o fantástica en Latinoamérica, pues queremos preguntarles, pues ustedes cómo ven al género en Latinoamérica, ¿no? En relación a escritores, pero también a ediciones, a editoriales, como es un género fuerte o no lo es o está creciendo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, en realidad el territorio de la fantasía en América Latina es como más reciente, por así decirlo. Hablar de una fantasía épica como la saga de los confines es hablar de una obra que tendrá alrededor de 20 años de publicación. Y también un libro anterior es el del Imperio de las Cinco Lunas, que después se convierte en una saga más estructurada en tres otros libros. Yo estuve de jurado en el premio Norma cuando se le otorgó ese premio a Celso Román. Y bueno, también compartí muchísimo con Liliana Bodoc, fuimos bastante cercanos, e incluso una entrevista, o la primera entrevista que se le hizo a ella en América Latina, pues bueno, aquí cuando vino para este lado de la geografía latinoamericana, se le hizo en Barataria y fue una experiencia muy interesante ver cómo ella en las conversaciones mostraba algunas dificultades de esa construcción de un mundo secundario y estuvimos muchas conversaciones en las que hablamos de su influencia de Tolkien específicamente y ella como que se metió en ese mundo a partir de una especie de vuelta a la historia de América Latina. Lo que hizo realmente fue como poner en el fondo de su construcción, en la base de su construcción, la conquista de América Latina, bueno, en la conquista de América. Y creo que el género ha tenido como un florecimiento a partir de como una proliferación de obras que surgen a partir de la fantasía épica, porque generalmente se asocia la fantasía con el territorio de la fantasía épica. Y creo que esa es una de las situaciones que en algún momento hay que dilucidar, porque fantasía es un territorio muy ancho, muy amplio, muy extendido. Va desde lo maravilloso, los cuentos de hadas, lo maravilloso puro, hasta la ciencia ficción, de la que se habla poco. Y hablando de ciencia ficción, en América Latina, en Iberoamérica, hay autores aquí en Colombia, en Chile, en Argentina, que han tenido una trayectoria un poco más larga que esta fantasía que nosotros de la que estamos conversando, y hay un género floreciente de ciencia ficción, distopías y ciencia ficción en el relato breve en América Latina y en Iberoamérica desde hace algún rato. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fanuel. Yo también siento que ha sido como una cuestión relativamente reciente, sobre todo entendido como fantasía épica, pero también veo que pues hay varios ejemplos anteriores en donde uno ve otras formas de fantasía. Yo creo que a partir del año 2000, a mi manera de ver, el fenómeno Harry Potter hizo que mucha gente, por un lado, se enganchara con la fantasía, por otro lado, se inspirara en escribir fantasía, y otros que ya venían escribiendo fantasía desde antes, quizá tuvieron como un impulso adicional para que sus obras tuvieran mayor difusión. Claro, sí, sí hemos tenido la oportunidad de ver cómo esa obra realmente generó este impacto, pues tanto en los lectores como también en el mundo editorial y como, pues digamos que abrió las puertas de otra forma a la fantasía.
Pero, a ver, pues teniendo en cuenta lo que nos contaron, también nos gustaría preguntarles por la fantasía en el libro álbum, también teniendo en cuenta que es como pues parte de su interés, en especial el libro álbum, nos gustaría saber cómo ven la fantasía ahí. Bueno, creo que también dentro de la conversación anterior debíamos haber hablado de Verónica Murguía. Es una autora mexicana que desde hace algún tiempo está escribiendo fantasía. De hecho, el libro El Fuego Verde, que es un libro maravilloso, toca el tema del conocimiento del lenguaje, lo rúnico, pero también el traspaso a un mundo, a un mundo otro. Y esa magia natural que existe en el interior del bosque, me parece maravilloso como ella lo toca con una especie de crepitación. Me parece que es un libro mágico en realidad y creo que Verónica Murguía deberíamos también sumarla a esa conversación. En cuanto al libro álbum, siento que desde los libros álbum más clásicos, y estoy pensando ahorita en un Tommy Ungerer con Los Tres Bandidos, estoy pensando en un Leo Lionni con Frederick, estoy pensando en esos libros que conocemos como clásicos contemporáneos, incluso Maurice Sendak con su Donde viven los monstruos, le han dado protagonismo a la fantasía en el libro álbum. El libro álbum, desde que nace, pues para el mundo contemporáneo, incorpora la fantasía con vigor. Y creo que tampoco debería desdeñarla porque en la literatura infantil está fuertemente asociada con la fantasía, especialmente algunos mecanismos y algunos recursos como el viaje imaginario, el cruce de umbrales, y tiene que ver mucho también con la construcción en la infancia de la fantasía desde todo punto de vista, el deseo de volar, el deseo de tener algo, la fantasía de ser invisible, de encontrarse algo y de alguna forma la conexión con esa infancia toda nutritiva y permanentemente conectada con la fantasía hace inevitable que el libro álbum tenga un asidero fuerte con la fantasía. En los últimos años esto ha cambiado porque el libro álbum se ha orientado más, por lo menos en términos así intuitivos de lo que uno ve en la producción, hacia el realismo, incluso hacia el realismo más extremo. Quizás porque el molde funciona con algunos recursos interesantes como la construcción de espacios simbólicos que son parte de la fantasía para hablar de la realidad. En ese sentido, creo que el libro álbum tiene una interesante o muestra una interesante bisagra para incorporar la fantasía, sea que se aborden temas de la fantasía propiamente o temas de la realidad. Con eso que tú dices, Manuel, me haces pensar de una vez se me vino a la mente Anthony Brown. Y me acuerdo, pensé en este libro Cambios, me acuerdo cuando lo conocí, para mí fue como una experiencia de lectura muy potente, darme cuenta de que se podía llegar como a ese nivel de metáforas visuales. Y empiezan a llegar a mi mente otros nombres como Roberto Innocenti, otros libros como el libro en el libro en el libro, creo que se llama, que te plantean como una relación casi de invitarte a meterte al libro, ¿no? Y a plantearte también la posibilidad de que en ese mundo en el que estás pueden haber también otros mundos paralelos. También quiero retomar lo que tú dices sobre Verónica Murguía y lo que dices también sobre el realismo. Yo conocí a Verónica Murguía el año pasado, tenía muchísimas ganas de leer su obra. Empecé por Loa y me costó un poco de trabajo al principio y luego encontré una riqueza en ese libro, yo no lo quería soltar, estaba enganchadísima con él. Y pues me puse como a curiosear cosas sobre Verónica Murguía y ella decía en alguna entrevista que muchas personas atacaban su obra, decían, bueno, si estamos en América Latina y si ella es mexicana, ¿por qué no está haciendo fantasía que incluya personajes indígenas y como cosas de lo nuestro, ¿no? Y entonces es como esta idea de qué es lo nuestro, cuando somos también un montón de culturas muy mestizas, pues definir exactamente qué es lo nuestro son muchas formas de apropiar el mundo. Pero me acuerdo que al principio, como yo ya me había leído primero la obra de Liliana Bodoc, al principio sí me hizo un poco de ruido tratar de entender por qué esta mujer mexicana estaba escribiendo una fantasía que yo sentía muy europea. Una vez me quité ese ruido de la cabeza, disfruté muchísimo de la obra, me parece que es una gran escritora, es una gran investigadora. Y también veo un poco como una contraposición entre el realismo y la fantasía. Me parece que en América Latina, estoy pensando particularmente en Colombia, como que necesitamos narrar nuestra realidad.
como unas realidades, además de todo, muchas veces muy crudas, que yo en ocasiones me pregunto como, bueno, ¿y dónde queda el humor? Sí, no todo es desplazamiento. Claro, tenemos que contarnos eso, es como una manera de narrar la herida. Tenemos que narrar el desplazamiento, la violencia, el reclutamiento de menores de edad, el paramilitarismo, la guerrilla, en fin, todos estos temas. Entonces, como que también he sentido que ha habido como una especie de pugna allí, ¿no? Entre la fantasía y la realidad. Y mi sensación es que hay como una tendencia muy fuerte hacia la realidad, hacia narrar esa realidad. Incluso, no es que lo esté criticando, de hecho me parece importante, creo que hay gente que lo está haciendo muy, muy bien. Incluso me llama mucho la atención, por ejemplo, la propuesta de Pilar Lozano, la de Crónicas de un País Invisible. Ajá, ¿qué pasa con ese libro? No, es que me llama la atención que hagan crónicas para niños, como que antes en mi mente no existía un género de crónicas específicamente para niños, y es como el realismo llevado como a, además de todo, una mezcla con unas grandes ilustraciones, una cuestión así muy importante de relación con la imagen y con el libro informativo. Claro, también hay creación de libros álbum, pero yo siento que me falta un poco más de fantasía, me falta un poco más de humor en esos libros álbum que veo publicados en Colombia en el presente. Pienso, por ejemplo, en Los Dirigentes, que me da como una chispa de algo distinto. Pienso, por ejemplo, en Claudia Rueda. Y Claudia Rueda también me está mostrando como otra forma de acercarse a la realidad. Pero no es exactamente lo que yo esperaría de un álbum de fantasía. O sea, claro, no, la idea no es como ponernos a comparar autores, pues porque cada uno es un universo distinto, sino que estoy hablando un poco más como de mis necesidades como lectora. Dice que es Historias de un País Invisible. Sí, es Pilar Lozano el que señala Zully. Gracias. Y en relación con lo que estaban hablando, ¿no? Y como esa contraposición que se ha dado entre realidad y fantasía, como eso afecta también lo que narramos, ¿no? Pero también tal vez puede llegar a afectar lo que circula en las librerías, en las bibliotecas, en las ferias del libro. Entonces, la siguiente pregunta sería como, ¿qué tan fácil es publicar fantasía en Latinoamérica, ¿no? Y que eso llegue, porque uno, pues Manuel hablaba de Verónica Murguía, y María y yo el año pasado conseguimos Loba y el Fuego Verde y ese año lo buscamos otra vez como para proponerlo para lectura conjunta en el refugio y no estaba. O sea, en verdad buscamos en muchas librerías y en ninguna lo tenían, ninguno de los dos textos. Entonces, como, sí, como esa contraposición entre realidad y fantasía afecta la circulación de los libros y también, pues, qué tan fácil es publicar fantasía en Latinoamérica, ¿no? Que un editor diga, listo, publiquemos la saga Los Confines o El Fuego Verde. Bueno, yo creo que aquí hay a lo mejor una aproximación al mercado distinto. América Latina desde siempre, yo vengo trabajando en el mundo de los libros para niños desde hace más de 30 años y siempre ha tenido fracturas importantes para la distribución de libros. Es muy difícil que en un país como este lleguen libros a lo mejor de Guatemala, de Centroamérica, porque los costos son muy altos, de México también. Entonces hay como distintas superficies. Yo no generalizaría porque de hecho aquí está SM que tiene publicado El Fuego Verde en una edición más reciente. Los libros de la saga de los confines fue publicada en Norma en un primer momento, después pasó a otro sello y yo la he conseguido en Amazon, se puede descargar, o sea, se puede comprar en digital, por tanto, no es que sea tan complicado y tan difícil conseguir libros cuando están como que en la cresta de la ola. Entonces yo creo que aquí se trata también de apuestas, hay modas en el mundo editorial, de repente cuando empieza todo esto de Harry Potter con su saga de los niños magos, proliferan en el mercado las sagas vinculadas con la fantasía. Por ejemplo, la saga de la materia oscura, están muchas otras sagas que se acogieron a ese formato porque eran exitosas en venta. En una de las revistas baratarias, la primera que se publica, habla acerca de justamente de dónde proviene la fantasía, de dónde proviene nuestra magia, la magia latinoamericana. Desde siempre hemos tenido el mito, que también es otro territorio de la fantasía, también el realismo mágico, ustedes lo señalaron cuando estaban hablando del podcast, está como un apéndice, yo no lo vería así, pero pues es discutible porque las clasificaciones de fantasía son muy distintas y también endebles a veces o complicadas de entender, pero lo cierto es que esa convivencia de realidad y fantasía en la gran literatura o en la literatura sin adjetivos
ha estado desde hace algún tiempo en nuestro contexto. Entonces, yo creo que no es difícil publicar fantasía. Hay nichos. Aquí, por ejemplo, hay una librería en Colombia que se llama Mirabilia, que está dedicada exclusivamente al territorio de la fantasía. Y ahí tú puedes encontrar libros distintos. Y yo he estado, como decimos, hurgando en, qué sé yo, en la librería del Fondo de Cultura Económica que está en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, y hay mesas completas que es solamente de fantasía, y he encontrado joyas también. Entonces yo creo que hay un tema que tiene que ver con la circulación que ustedes han tocado, hay otro tema que tiene que ver con la apuesta que hacen los editores por fantasía. Yo creo que siempre hay como modas que se van solapando. Desaparecen los magos y vienen los vampiros. Desaparecen los vampiros y vienen las niñas héroes. Desaparecen las niñas héroes y ahora el empoderamiento de no sé qué, de las niñas. Todo esto va siendo como una especie de corrientes que se van mezclando y apareciendo en distintos momentos. Pero cada tendencia tiene como que su desarrollo poco a poco. Por ejemplo, si hablamos de los cuentos de hadas que están dentro del territorio de fantasía, hay siempre una vuelta a los cuentos de hadas como parte de estos ciclos, a lo mejor para parodiarlo, a lo mejor para coger molde, a lo mejor para hacer vibrar con algunos elementos propios del cuento de hadas como lo fantástico, la aparición del ayudante. Si hay como que muchas opciones en el mercado, y yo veo que el mercado está siempre abierto a todas las opciones, unas en nichos más pequeños, a veces unas crecen, otras se escogen, pero siempre hay un lugar para fantasía, por lo menos a mi juicio, en los catálogos editoriales. Sí, y creo que yo escuché hace un tiempo a Fanuel decir algo así como que la fantasía había sido en algún momento relegada a la habitación de la infancia. Y pues en esa medida yo creo que hay muchas posibilidades para la publicación de la fantasía en la medida en que el territorio, la habitación de la infancia es una habitación grande y es una habitación donde caben muchas formas de literatura. Entonces, en cuanto a qué tan fácil o qué tan difícil es publicarla, pues de publicarla se publica y de hecho mucha gente piensa que por su literatura infantil necesariamente es fantasía o tiene animales parlanchines o brujas voladoras, ¿no? Esa es como una de las líneas que tiene la literatura infantil y creo que si pensamos la fantasía como ese territorio amplísimo, creo que siempre va a tener cabida allí, en la infancia, en la juventud. Por otro lado, entiendo su punto porque también me ha pasado, estaba allí. Yo adoro a la saga de los confines, entonces yo le hago mucha propaganda. A mí no me paga la editorial para hacerlo, pero pues es que me encanta. Y sí, muchas veces me ha pasado que la recomiendo y la gente va a buscar las librerías y no está. Y resulta que ha sido una saga que ha pasado por distintos sellos editoriales y pues cuando esas cosas pasan resulta que o esperan que se vendan todos los ejemplares de ese libro que salió con el sello X y entonces luego empiezan a reimprimir con el sello B en una edición de lujo, lo que sea. Muchas veces uno está sujeto a esas decisiones del mercado que no dependen de los lectores, sino como que dependen de políticas internas de varias razones, ¿sí? Entonces, yo creo que hay ciertos libros que tienen como unos ciclos y que muchas veces como que en ese ciclo se quedan estancados, otras veces esos libros reviven. La saga de los confines, espero, reviva de nuevo con toda la propaganda que le estoy haciendo, pero las últimas veces que mis amigas fueron a buscarlo, terminamos comprándolos de segundo. Esa es como otra posibilidad, ¿no? Como de esa cadena del libro. El mercado de segunda es una opción cuando uno no encuentra el libro que está buscando en el mercado de primera. También lo que decía Fanuel, puedes buscar el libro digital, es otra posibilidad, a menos que uno quiera tener ahí como el fetiche libro o el amor al objeto del libro. Y sí, yo pienso que siempre hay lugar para el espacio de la fantasía. Hay veces cuesta un poquito de trabajo encontrar como algunos títulos en particular, pero yo creo que siempre hay un lugar para la fantasía en la edición de libros, en la publicación, en la distribución. Sí, Sí, y bueno, ay, perdón, pero profe, sí. no, como dijo Zuli, algo que es verdad, relativamente se ha asociado siempre el territorio de la infancia con fantasía. Yo creo que hablando de Todorov, que no sé, creo que es a Laura o a María, una de las dos que no le gusta mucho lo que plantea acerca de lo maravilloso puro, y creo que se ha asociado
justamente, y por esa asociación es que la fantasía quedó relegada al cuarto de la infancia, que es un movimiento histórico después del romanticismo, en donde hubo toda esa proliferación de hadas y de un mundo feérico con una especie de contramovimiento que viene en el realismo, donde se acredita toda una preferencia por retratar la realidad, se desacredita la fantasía como algo mentiroso, como algo falso, como algo que no tiene sentido para tratar de entender la realidad. Y yo creo que es una discusión muy interesante, porque yo creo que fantasía siempre pone una lupa sobre la realidad que la distorsiona y la transforma. Hablar de un Mordor, por ejemplo, que tiene mucha asociación fónica con murder, asesino, y todo lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial, cuando Tolkien escribe su maravillosa saga o su maravillosa obra, pues para mí es una de las mejores y más excelsas, El Señor de los Anillos. Él toma todas unas coordenadas de la realidad e incluso hay mapas que ubican dónde estaba esa comarca de Her y dónde estaba Mordor y pasa perfectamente con todo lo que estaba pasando en ese momento. Entonces yo sí creo que, y bueno, igual que la obra de Lewis, porque Crónicas de Narnia es lo más representativo de una fantasía y sin embargo también tiene que ver con esa lucha eterna entre el bien y el mal, la moral, la traición, el poder, la ambición, todo está allí. Yo creo que fantasía es un territorio que se pierde de vista y que tiene unos recursos que no va a tener la realidad. No es que sea ultradefensor de la fantasía en este caso, pero sí creo que el que escribe fantasía tiene mucha más libertad para utilizar recursos que son propios de esa dimensión y hacer que la realidad se eleve hacia territorios que son desconocidos y en ese sentido es más infinita, porque pues como decía la reina de fantasía en la historia interminable, es un territorio de un confín inconmensurable. Fantasía es enorme, es No mucho tiene más gigante de fronteras. lo que nosotros. Sí, y me encanta, Manuel, que hayas mencionado a Tolkien, porque me hiciste pensar en las películas y me hiciste pensar también como el hecho de llevar la literatura al cine muchas veces termina haciendo que muchas personas que jamás se habrían acercado al libro por otro lado se acerquen a él y descubran cómo era esta obra y cómo fue esa adaptación cinematográfica. Y pienso también, por ejemplo, en Game of Thrones, que fue como todo Ujú. un fenómeno de streaming, un fenómeno de las series, y también es un fenómeno que no necesariamente está enfocado en la infancia, quizá más en la juventud, pero yo he escuchado montones de adultos hablando de esta serie. Entonces creo que también es una manera de mostrar que la literatura fantástica no es únicamente para niños, no es únicamente para jóvenes, sino que también puede tener cabida en el mundo de los adultos. Y es como, yo no sé si eso se le puedan dar las gracias al mundo audiovisual de eso o no, pero creo que sea como sea, le otorga una visibilidad al género. Sí, creo que lo que tú has mencionado de la influencia que ha tenido la gran pantalla en la penetración de este género en distintas audiencias es real, es impactante y yo creo que Game of Thrones es uno de sus grandes ejemplos y allí figuras como tan ancestrales como los dragones que tienen una conexión especial incluso con las sagas nórdicas, con los Nibelungos, que son historias medievales y que todavía siguen perviviendo esa idea del caballero que lucha y se enfrenta contra un ejército que es un superpoderoso, que además de eso, toda una cantidad de arquetipos y una cantidad de símbolos como la espada, la llave, el cofre, están allí. Los cuentos de Marina Colasanti en Lejos como mi querer tienen una cantidad de símbolos que son medievales y que siguen ahora generando una conexión con este lector contemporáneo. Entonces, en ese sentido, puede ser que la fantasía tenga más conexiones con algo atávico, que puede ser algo interesante de explorar. Bueno, entonces ahorita volviendo un poco a lo que estaban mencionando ahorita de los ciclos y las tendencias y cómo esto también genera como que haya más movimiento no de ciertos temas y de ciertas obras y también cómo se ha relegado un poco la fantasía a la infancia, pero también, bueno, lo que decían ahorita de cómo la pantalla ha permitido que salga un poco de eso. Nos gustaría preguntarles cómo ustedes qué piensan de la definición del género y también cómo se clasifica como en relación con
la academia, pero también con el mundo editorial, ya que los dos son profesores, pero también pues están en el mundo editorial. Bueno, esa es una pregunta muy difícil de contestar tan brevemente. Hay teoría, Rosemary Jackson, que es una autora que nosotros vimos en el curso, es como una clásica, está Svetan Todorov con su libro Introducción a lo Fantástico. Existen muchas propuestas para clasificar lo que sería la fantasía. No sé si más que hablar de un género es como un modo de representación. Un modo de representación, uno es mimético que imita la realidad y otro no lo imita. Entonces, desde este punto de vista se habla siempre de ficción especulativa, speculative fiction en inglés, y tiene como muchas coordenadas que son interesantes. Ya hemos hablado del cuento de hadas, pero el cuento de hadas a su vez tiene otras coordenadas. Hay un cuento tradicional, hay un cuento feérico propiamente, después hablamos del mito, que está como un poquito fuera de este territorio porque se supone que los mitos no son explicaciones fantasiosas, sino que son en la producción de las culturas aborígenes explicaciones realistas, y que al darle el carácter de fantasioso es denigrarla. Pero bueno, en todo caso yo estoy refiriéndome al mito en los términos de los mitos griegos, los dioses y la lucha entre ellos y el Olimpo y el ámbar y la inmortalidad y todo eso, que había efectos hasta de desaparición y de transformación que son propios pues de estos núcleos temáticos tan ancestrales. Bueno, tendríamos pues la fantasía propiamente dicha, lo que sería la fantasía épica, que tiene unas coordenadas inimaginables. Incluso hay subgéneros como el de la espada y hechicería, tipo Conan el Bárbaro, pero entonces hay otros que tienen mundos secundarios y mundos dentro de los mundos, los multiversos, y creo que esto le da muchas posibilidades de expansiones, son como ondas concéntricas, cada universo es como un universo. Entonces, pues hablar de fantasía es también entrar en los territorios de la ciencia ficción, y la ciencia ficción tiene mucho que decir porque en la medida que va pasos adelante de lo que podrían ser las investigaciones científicas, también entra en una órbita de la especulación, porque no sabemos si todo eso que está sucediendo puede ser realidad en algún momento. Algunos temas de ciencia ficción ya lo hemos visto, y cuando nosotros veíamos las comiquitas de los supersónicos, que ellos calentaban como una especie de microondas, ya tenemos microondas, y cuando ponían como una videollamada, bueno, aquí estamos en una videollamada. Por tanto, como que hay pasos agigantados que hacen que a veces la fantasía no sea la fantasía. Lo que para mí sí es importante discutir o comentar, bueno, y también lo que sería el realismo mágico del cual ya hablamos, está la fantasía vinculada a lo sobrenatural con el horror, que también es una dimensión muy interesante, lo sobrenatural y lo que no se puede creer por esa vía. Y creo que lo que sí es muy valioso comentar aquí es cuál es el papel de la fantasía para explicar la realidad. Creo que esa es una pregunta muy potente que a mí siempre me ha intrigado. Yo no tengo una respuesta, pero el año pasado que se usó el Festival de Literatura Infantil y Juvenil en Bogotá para octubre, el clásico festival, el número 14, el tema fue la fantasía, hablando de un gran autor también como una especie de homenaje a Gianni Rodari, que mucha de su producción la hizo en torno de la fantasía y pura. Muy conocemos Gramática de la Fantasía, con su binomio fantástica, la hipótesis fantástica y todos estos elementos. Creo que una de las dudas que surgió era ¿por qué hablar de fantasía? Y creo que siempre hay una discusión de fondo porque la fantasía no merece como un sitial, porque la fantasía es como algo estereotipado, vinculado, como decía Zully, a las brujas voladoras, a las varitas mágicas y no sé, a los animales que hablan y que emocionan como los humanos. Pero en la medida que fantasía es un territorio más ancho, más noble, más serio, más incluso inquietante, siempre tiene mucho que decir con respecto a esa realidad que nosotros transitamos, y eso me parece interesante. Y a mí me gusta mucho cómo lo pones, Fanuel, porque para mí la fantasía, bueno, la pregunta que haces sobre cómo la fantasía habla de nuestra realidad, pero también cómo esa fantasía habla de nosotros mismos, ¿no? Creo que cuando uno está leyendo fantasía y logra meterse profundamente en determinada obra, muchas veces siente como que está descubriendo cosas de sí mismo, ¿no? A mí me pasa mucho eso con ciertos libros de fantasía, con libros realistas no me pasa tanto, pero con la fantasía empiezo a encontrar muchas claves sobre nuestra humanidad, pues. En cuanto a la pregunta que Laura y María nos hacen, creo que no hay mucho
más que agregar a lo que dice Fanuel. Sin embargo, a mí me cuesta mucho trabajo clasificar los géneros literarios, como que para mí la literatura es una forma de arte y como forma de arte es muy orgánica, siempre está viva y siempre se está transformando, y cuando finalmente logras como tratar de definir un género de acuerdo a determinado grupo de obras, resulta que aparece otra obra y que te pone otras reglas de juego sobre la mesa. Entonces uno tiene que reconfigurar esa definición, y creo que eso es una de las cosas buenas que tiene uno leer a varios autores, porque uno puede empezar a formar su propia definición partiendo de ese tejido que hace de conocimiento. Yo siempre he sentido que la academia y la vida real, eso suena como si la academia no fuera real, pero siento que la academia y digamos el mundo de la práctica muchas veces están muy separadas una de la otra. Y creo también que hay veces a la academia le toma cierto tiempo llegar a teorizar o analizar cosas que están circulando. Entonces, creo que es también como un llamado para que quienes estamos allí investigando, enseñando, pero también estamos en el mundo de la práctica, empecemos también como a cruzar, otra vez volviendo a la idea del tejido, a hacer como nudos entre un lado y el otro y empezar como también a renovar todo ese conocimiento que está allí, ¿no? A partir de la práctica. Entonces, algunas de las personas que nos siguen en Instagram dejaron algunas preguntas para ustedes. Nos gustaría hacérselas. La primera que hicieron es: ¿qué tan común es encontrar proyectos de fantasía con calidad literaria? Siempre son preguntas muy retadoras porque es que la calidad literaria, fíjate tú que como un ejercicio como editor, uno se da cuenta que muchos manuscritos llegan con una calidad deficiente, generalmente, con problemas de estructura, con problemas de credibilidad, verosimilitud, y uno lo que hace es como que tratar de sacarle brillo y orientar en un proceso de escritura a ese autor que a veces, bueno, escribió con una idea apasionada, no dejó madurar el manuscrito o no es tan diestro quizás y quiere incursionar. ¿Cómo tú puedes ayudar a sacarle brillo a eso que está allí sin ninguna pretensión? Porque uno como editor dicen que uno termina siendo un escritor frustrado porque uno trata de orientar al manuscrito de un escritor para hacer lo que uno quiere hacer con ese manuscrito. Y eso no es realmente el rol del editor. Haciendo esta salvedad, yo creo que la calidad literaria es lo mínimo que le puedes pedir a un libro. Y la calidad literaria es algo como muy abstracto, que tú dices, bueno, que esté bien escrito, no necesariamente eso es un sinónimo de calidad literaria. Efectivamente, un libro lo mínimo que le puedes pedir es que esté bien escrito, pero hay como una sinergia interna y hay unos rasgos que son intangibles. Por ejemplo, cuando un libro te emociona, cuando te atrapa, cuando se distribuyen bien las tensiones, cuando tiene una carga emocional que atrapa o que te conecta, cuando la historia es luminosa, cuando responde grandes preguntas. Entonces, pedirle todo eso a un manuscrito, estamos hablando de pedirle mucho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un tiempo en el que se deja que ese manuscrito tenga su forma definitiva o esté asentado, por así decir. Pero ese tiempo, que puede ser 1 año, 2 años, 5 años, no es el mismo de la industria editorial, que quieres libros cada tanto tiempo, cada 6 meses, con los planes editoriales semestrales, cada año con planes editoriales, y son 15 libros y 20 libros. Entonces, frente a eso, yo creo que el gran factor que de alguna manera debilita o que atenta contra esa calidad es el tiempo. Y también la sobreproducción. Yo no sé por qué, pues muchas personas creen que todo lo que escriben se tiene que publicar o tienes que tener 15 libros. Yo he escuchado autores que te dicen lo primero, no, yo me llamo fulanito de tal y tengo 40 libros publicados. Dios mío, ¿tú sabes lo que es publicar 40 libros? Si ya creo que autores como Kafka, hablando de la metamorfosis y un territorio de lo fantástico, o Juan Rulfo, son famosos y conocidos por 1 o 2 obras. No porque no hayan escrito otras obras, sino que yo digo que a veces pocos libros son suficientes, y eso también es algo que redimensiona todo lo que es la revisión de la calidad literaria. A lo mejor me extendí, pero es que es muy difícil responder tan así sucintamente a algo como que calidad literaria en este territorio. Yo lo que he encontrado es que muchas veces se van como a los lugares comunes, como que las personas tienen en su imaginación, sobre todo cuando no son tan lectoras, que no sé, la fantasía tiene que tener determinados parámetros que terminan volviéndose estereotipos,
Entonces, muchas veces lo que he encontrado en esos manuscritos, además de lo que ya decía Fanuel, era montones de lugares comunes. Como que había personas que pensaban que con tener un portal, un mago y un dragón, pues ya tenían fantasía y no había como nada de fondo. Entonces, creo que varias cosas que tener en cuenta ahí. Sí, yo lo que quiero decir con esto es que para que una obra sea trascendente, requiere como que otra dimensión del tiempo y de la palabra. Y yo creo que pocas obras frente a esta maquinaria que nos devora, frente al tiempo y el consumo, pocas obras logran alcanzar eso que podríamos decir una profundidad, una resonancia, como una vida interior, vendría siendo lo que le da esa calidad, además de el ropaje, que es un buen lenguaje, que esté bien escrito, pero hacer una imagen literaria, pues si no quieres caer en los estereotipos que ya existen. Entonces, claro, si no quieres hacer una obra con los ingredientes de ponerle un dragón, un mago, un obstáculo, y una princesa que despiertas con un beso o con un vaso de agua, yo no sé. Si no quieres caer en esos territorios, entonces tienes que darte ese tiempo y entrar en una profundidad que requiere otro reposo, una persona con muchas lecturas encima, una persona que deje reposar ese manuscrito, que vuelva a él, que lo acaricie. O sea, hay muchas cosas y uno como editor se da cuenta que pues tú puedes ayudar y das algunas sugerencias como lector especializado, pero no puedes hacer que eso se transforme mágicamente en una calidad literaria. En otra pregunta nos dicen, pues hablando ya como del público de la fantasía, si ustedes al editar piensan en un público juvenil. ¿En qué sentido? Cuando están editando un libro de fantasía, como por lo general la fantasía, como ya hemos hablado, se asocia mucho a la infancia y a lo juvenil, ¿no? Pero también podrían pensar en los adultos, o la fantasía está como reducida tal vez a un lector pues juvenil, infantil. Yo creo que depende del libro. O sea, hay ciertos libros que son como, se dice, como que pueden atravesar distintas edades. Pero hay otros libros que cuando uno los está leyendo por primera vez, que te invitan a pensar en alguien. Por lo menos a mí me pasa eso. Reviso como distintos elementos, reviso, por ejemplo, qué tanto recorrido vital necesita alguien para poder disfrutar más de esta obra o qué tantas lecturas necesitará alguien para poder disfrutar más de esta obra. Por ejemplo, yo pienso en Loba y Loba es un libro que es súper exigente, es buenísimo, pero a mi manera de ver es un libro que requiere determinado tipo de lector, como un lector que se tome el tiempo, que no se ofusque porque aparece una palabra rara, de hecho no aparece una palabra rara, aparecen muchas palabras raras, un lector que sea curioso y quiera explorar más sobre determinados temas. Por ejemplo, hay como toda una relación allí con la cría de halcones, que La eso es algo que en el presente, pues, ¿quién va a saber de eso, no? Un puñado de personas. Uno empieza a leer de eso y empieza a entender y empieza a conocer otros términos y otros mundos. Entonces es un libro, para mí, un libro como Loa, es un libro que bien puede estar en una colección juvenil, pero también podría estar en una colección para adultos. Muchas veces también depende como de determinadas necesidades del mercado o determinados requerimientos que tenga una editorial o de ciertas tendencias, lo que decía Fanuel ahorita, o modas que hayan. Entonces, muchas veces, si uno como editor revisa como el texto, desde luego, pero pues también tiene que tener la mente puesta en el mercado, pues que los libros hay que venderlos. Entonces, eso también implica buscar cuál es el momento adecuado, el público adecuado para el libro adecuado y también mirar cómo lo va a mover. Es un libro que yo voy a mover en colegios porque de pronto tiene como algunos elementos que se pueden vincular con las cosas que los chicos tienen que ver en el colegio, o quizás un libro que por alguna razón algún booktuber recomendó, entonces yo lo voy a mover es por redes, porque sé que allá hay un mercado que va a querer ese libro. Entonces creo que, como siempre pasa, ¿no? Cada libro es un universo, cada autor es un universo, entonces creo que depende mucho de cada situación, de cada particularidad. Sí, hay un aspecto de fantasía que está muy vinculado con lo adulto y que también los psicólogos explican, especialmente el psicoanálisis explica, para la formación de toda una cantidad de fantasías en la mente, incluso de los pacientes, que tiene que ver con, pues, con algunas pulsiones y muy vinculadas a lo sexual, todo lo que es el mundo de las fantasías sexuales. Y bueno, libros como 50 sombras de Grey, por decir algo, también podrían entrar dentro de un ala de ese territorio que a veces no se cobija, pero que explica también el surgimiento y la construcción de fantasías.
porque no solamente la construcción de un mundo paralelo, sino también tu deseo, cómo lo transforma y qué deseas desde una arista que no puedes hacerlo visible, porque todo lo que tiene que ver con contenido sexual o de violencia o tus propias ambiciones, todas están escamoteadas porque socialmente no es válido que tú muestres eso. Entonces, claro, ¿cómo lo haces florecer? A través de la fantasía. Y, por ejemplo, eso fue parte de muchas de las explicaciones de por qué ese libro, hablando de las 50 sombras de Grey, alcanzó un éxito de venta, porque atrapó un territorio de fantasía de muchas lectoras, principalmente mujeres, y que por eso el libro, claro, yo creo que a lo mejor puede ser simplista esta explicación, pero que de alguna forma da como una especie de respuesta a esa efervescencia que tienen libros bestseller, que a veces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué este libro tiene como que un gran impacto en el mercado tan prontamente, tan velozmente? Y bueno, eso podría ser parte de una explicación. Entonces sí creo que cuando uno edita y publica libros, principalmente en mi caso, yo trabajo en el área de literatura infantil. Entonces no podría decir que cuando yo veo un libro me quito la lupa o me quito los lentes, los espejuelos, un editor de libros para niños. Pero sí creo que la fantasía para mí como lector adulto es vivificante y muchas veces uno disfruta con esos territorios, tanto como puede disfrutar un lector joven al que está dirigido un libro. Incluso hay un territorio que creo que podríamos mencionar brevemente y que es ese interregno entre realidad y fantasía, que es muy propio de los libros para niños, sobre todo de narrativa. Y yo creo que allí hay mucho que se produce que no está bajo el ropaje de fantasía, pero tiene contenidos que son muy cercanos a la fantasía, aunque sean obras realistas. Y yo creo que esas pinceladas de la fantasía también son parte del desarrollo en la producción editorial. Listo. También nos preguntan si ustedes piensan que el gusto por la fantasía y la ciencia ficción ha aumentado en tiempos de pandemia. Pues no sé, creo que en la pandemia ha aumentado muchas cosas. Hay una conciencia para mí clara de una nueva humanidad para quien la ha entendido. Por ejemplo, enfrentarte al silencio. Creo que muchos de nosotros hemos tenido posibilidades de valorar algunas cosas que han cambiado en nuestra vida, como el silencio. También poner en perspectiva lo que significa la alta tasa de consumo que usualmente teníamos. Y yo creo que cuando hay una película muy linda italiana que se llama Siamo tutti bene, y de repente un protagonista, el protagonista de la película, quiere hablar por teléfono y está en un sitio muy lleno de gente y de repente dice, hagan silencio, cállense, y todo el mundo se queda como congelado. Algo así como la Bella Durmiente, que se quedaron todos congelados. Bueno, ese momento lo hemos vivido porque al principio de la pandemia no había ni aviones en el cielo, todo estaba como congelado y yo creo que uno sintió otra cosa distinta. Y me imagino que dentro de estas coordenadas del encierro, muchos nos hemos refugiado en los libros. Han sido amigos excepcionales para los que somos lectores y los que no somos tan lectores. Y eso creo que siempre abre unas compuertas para la fantasía. Yo no digo que la pandemia haya hecho que surja más el deseo por la fantasía, pero sí por reflexiones profundas, por el encuentro con la palabra, y creo que indudablemente la fantasía está allí presente, sobre todo la fantasía de tener un mundo mejor, especular y pensar qué puede pasar después de esta pandemia, cómo seré yo distinto, y como de alguna manera la fantasía también trae como unas soluciones muy interesantes a situaciones similares, porque yo creo que para muchos de nosotros en algún momento dijimos, ay, esto es como una distopía, y muchas distopías eran eso, pues como, bueno, después de un virus, que sean mutantes o vampiros o, ¿cómo se llaman? Zombies, o lo que sea, después de un virus que acabó con la humanidad. Hay muchas obras de distopías que tienen esa reflexión, incluso como la desaparición del ser humano sobre la faz de la Tierra, que no sería ni tan malo porque el daño que le estamos haciendo al planeta no lo hemos logrado resolver. Yo no sé cómo responder a esa pregunta porque no tengo la respuesta, es decir, no
No sé si hay mayor consumo de libros de fantasía en el presente o si lo hubo hace un año cuando estuvo todo absolutamente cerrado, pero sí estoy de acuerdo con esa mirada hacia nuestra realidad. Hay veces uno se siente como que está viviendo en una distopía o en un universo de ciencia ficción. De todas maneras, sí pienso que la pandemia nos ha dado la oportunidad de tener momentos de reencuentro con muchas cosas. Con la familia, por ejemplo, antes cada uno andaba en su cuento, los niños al colegio, los papás en la oficina, se encontraban al final del día. Creo que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos otra vez y conocernos y reconocernos. Y en mi caso particular, esos momentos de encuentro han estado asociados con lectura en voz alta y ha sido una experiencia que valoro muchísimo y que además de todo he compartido con otras personas, mamás y papás que me han dado a leer novelas largas o cuentos largos. No puedo afirmar o negar el hecho de que haya mayor consumo de fantasía, pero sí puedo afirmar que hemos tenido la oportunidad de tener más momentos compartiendo historias. Y compartiendo historias es precisamente esto que estamos haciendo aquí en Refugio de Fantasía. Por ejemplo, este es un podcast que sale después de la pandemia, ¿no? Yo no sé qué tanto tenga que ver, pero de alguna forma es también una manera de compartir historias, de hablar de fantasía, de difundir la fantasía, de encontrar ahí como un nicho, un grupo de personas a quienes también les interesa eso que a ustedes les gusta. Entonces, yo lo veo más por ese lado. Ya, como la última pregunta del público es, ¿por qué los niños de ahora han perdido el interés en la lectura? ¿Acaso la fantasía dejó de ser interesante y los videojuegos y las redes sociales la reemplazaron? Yo siempre pienso que hay estereotipos en ese tipo de preguntas. Se dice, ay, que nosotros somos una sociedad no lectora. Y empezamos a compararnos, que los japoneses leen 40 libros promedio por mes y aquí se leen 3.5, 5, los que haya dicho ya esta encuesta en LEC. Pero también es eso, yo no creo que sea verdad que los chicos leen menos. Yo creo que ahora se lee más, se lee mucho más. Y eso basta ver cómo la exposición a las redes lo han hecho mucho más natural, han hecho proliferar muchas formas de lectura, pero se lee distinto, se lee diferente. Hay algunas discusiones muy interesantes acerca del skimming y el escáner como formas de leer que se han impuesto frente a esa lectura más profunda, más tranquila, más reposada. Elementos de interpretación y lectura crítica se dejan al lado y hablan acerca de estas sociedades donde hay personas pancake, o sea, que saben mucho de muchas cosas, pero un poquitico y sin profundidad. Creo que la lectura sigue siendo como un pilar fundamental para que la persona se conecte con otras esferas, que no es solamente el ejercicio lector como una técnica, sino la emoción, el sonido, la reflexión, el compartir con un adulto si te está leyendo. Yo no creo que los chicos hayan perdido el interés por la lectura. Particularmente aquí hay grandes grupos editoriales y en América Latina que viven justamente de los planes lectores, que son una estrategia muy importante que ha hecho que libros maravillosos, y estoy hablando particularmente por un proyecto editorial con el que estoy vinculado, libros maravillosos como, no sé, igual que Las Estrellas de Catherine Patterson, o El Aprendiz de Linda Sue Park, o Mi Amigo el Pintor de Ligia Bojunge, estén en La Guajira, en Riohacha, en Ocaña o estén en Sincelejo. Entonces yo sí creo que se lee mucho. Hay circuitos donde se lee más y en otros donde se lee menos. Entonces no creo que se haya perdido el interés por la lectura. La cantidad de libros que se publican es cada vez mayor, hay autopublicación, hay plataformas como Wattpad y Goodreads donde la gente da recomendaciones, donde escribe, se coescribe, entonces surge este nuevo concepto de prosumidor. En Amazon existen toneladas de libros. Si ves la foto desde arriba de un almacén de Amazon, la cantidad de libros es casi que infinito. Entonces yo sí creo que se está produciendo y se está leyendo, porque no creo que las editoriales produzcan tanto, hayan proliferado tantas editoriales en distintos perfiles, que si medianas, pequeñas, alternativas, no alternativas, y todo eso si no hubiese un entusiasmo lector. ¿Qué falta más? Sí, es verdad que no hay tantas compras públicas como se quisieran, es verdad que hay circuitos robustos, pero por ejemplo aquí en Colombia, que a veces a mí me han invitado a programas
para decir y hablar a esto de la preocupación por la lectura. Mira, la cantidad de librerías especializadas solo en literatura infantil, puedes ir hasta incluso en Pasto. Hay una librería especializada en literatura infantil. La cantidad de ferias locales y regionales que hay. Yo he estado, no sé, en Florencia, en Cúcuta, en Bucaramanga, en Cali, y te puedo seguir nombrando aquí la cantidad de ferias en Barranquilla, en Medellín, que hay. Hay el Festival de Libros para Niños, la Fiesta de la Lectura. Yo sí creo que hay un circuito robusto que indica que hay cierta salud. A lo mejor algunos podríamos discutir si es tan robusto o no, pero hay un buen circuito de lectura y de producción editorial y de circulación del libro. Yo veo en esa pregunta algo así como un matiz intergeneracional, como alguien que creció pensando que los libros son la única forma de lectura, criticando otra forma distinta de lectura como vendría a ser los videojuegos. Yo creo que tenemos todavía mucho que aprender de los videojuegos. Creo que allí hay narrativa, allí hay historias, allí hay una manera como de volverse uno un personaje de una historia, literalmente, ¿sí? Como a partir de esos controles y un montón de códigos y de claves. Entonces, yo haría la invitación a pensar la lectura de una manera más amplia, entender que la lectura no es solamente leer libros, sino que hay diversas formas de acercarse a diversas narrativas. Y también, pues me parece importante señalar que soy lectora, me encanta leer, promuevo la lectura, promuevo los libros, pero también está bien no leer, es decir, si alguien no quiere hacerlo no hay por qué obligarlo, es como cuando le dicen a uno como, hey, el deporte es súper bueno para la salud, pues yo sé, pero a mí no me gusta hacer deporte, ¿qué se le va a hacer? ¿Sí? Y yo sé que es bueno para la salud. Entonces creo que también hay que dejar como un margen de flexibilidad porque muchas veces cuando uno promueve y promueve y promueve un libro, promueve la lectura, termina metiéndoselo por los ojos a alguien y lo logra es como el efecto contrario. Entonces creo que es simplemente como un ejercicio de aceptar otras posibilidades de narraciones y de, bueno, si quieres motivar la lectura está bien, pero hazlo sutilmente, ¿no? También como respetando los tiempos de la otra persona, respetando los gustos de la otra persona y pues entendiendo también que si bien la fantasía puede hacer que algunas personas vibren con ella, pues no necesariamente es la puerta de entrada de todo el mundo al universo de la lectura. Totalmente de acuerdo. Qué lindas respuestas, muchas gracias. Y bueno, entonces ya con eso terminamos las preguntas del público, pero nosotras quisiéramos preguntarles a ustedes qué podrían recomendarle a las personas que quisieran escribir fantasía. Bueno, yo pienso que para escribir fantasía es importante que tú seas un lector de fantasía. Hay una recomendación que es muy obvia y es que un buen escritor es un gran lector. Y si tú quieres orientarte hacia una dimensión particular, un río particular de la producción literaria, que sería la fantasía, creo que valdría la pena que conozcas a los representantes del género, pero no los contemporáneos, sino que te vayas a orígenes distintos. Por ejemplo, hablar de no sé, de la fantasía vinculada al terror. Si no te has leído El Castillo de Otranto de Walpole, que es una literatura, vamos a decir, gótica, no tienes como los referentes. Entonces hay que formarse unos referentes para escribir. Creo que para mí hay muchas opciones en fantasía y lo interesante es que tú no te ates a un cliché y colocar como dentro de un recetario dragón más puerta más enano es igual a fantasía. No, sino que tú comprendas cómo funciona interiormente esos mecanismos de producción y que entiendas que la fantasía va mucho más allá y que si tú mantienes la dimensión de lo literario, la profundidad de lo que significa el ser humano y logras ofrecer reflexiones junto con una aventura, una tensión que atrape a un lector y coordenadas originales, que eso también es muy difícil, tú puedes como que no replicar modelos. Entonces yo creo que lo más fácil es replicar un modelo y decir, bueno, ahora voy a hacer otro Harry Potter, pero ubicado, no sé, en el Amazonas. Harry Potter amazónico. No, no hace falta que imites, sino que tengas la capacidad de absorber y luego de procesar esa información para emprender tu propio camino. Y escribir es un proceso de mucho. Dicen siempre, y yo estoy muy de acuerdo, yo no sé en qué proporción, pero que la escritura es 1% de inspiración o 10% de inspiración y 99% o 90% de transpiración. Es un ejercicio permanente y darle y releer y volver a escribir. Creo que
hay que tomarlo muy serio y profesional, y no porque sea un libro o que vayas a escribir en el territorio de los niños o fantasía, es como que escribir cualquier cosa estereotipada y ya eres un escritor, porque sí hay mucho de eso en este territorio. Estoy de acuerdo con lo que dice Fanuel. Creo que es clave tomarse en serio el papel de la escritura, el papel del escritor. Es decir, si usted quiere escribir un libro, no importa qué tipo de libro sea, tiene que sentarse todos los días a escribir. Es que es una profesión como cualquier otra. Es muy exigente y si uno quiere hacer algo bueno, desde luego tiene que leer mucho, pero tiene que trabajar. Tiene que escribir y tiene que releer y corregir y volver a leer. Entonces, creo que vale la pena como dedicarse juiciosamente. Yo las personas, he hablado con algunos escritores que dicen como es que yo todos los días me siento a las 4 de la mañana, 6 de la mañana, me siento a escribir. Bueno, está bien, de 1 a 3 de la tarde, no sé, a cada uno le funcionan distintos los tiempos, pero creo que es clave generar una rutina de trabajo de escritura y ser muy juicioso, leer mucho. Y yo creo que también es importante como ser humilde con su obra, como entender que llega un punto en el que uno entrega esa obra y uno tiene que desapegarse de ella porque esa obra así se entregue a la editorial y te digan, listo, te la vamos a publicar. Lo que van a publicar no es exactamente lo mismo que el escritor entregó, sino que eso va a pasar por un proceso y va a cambiar y esa persona va a tener que establecer diálogo con su editor, con su editora y definir como algunas cosas que seguramente van a hacer que la obra mejore. Penúltima pregunta, ¿ustedes qué piensan de cómo han afectado las series, las películas, los eventos dedicados a la fantasía y booktube al mundo editorial? Y pues sobre todo un género como la fantasía, ¿no? Que pues uno ve booktubers y muchos pues leen sobre todo literatura fantástica. Bueno, puede ser que como fenómeno obliguen a que algunos caminos se empiecen a recorrer de manera forzada. Y entonces tú podrías estar fuera del ambiente o fuera del circuito si no produces libros de fantasía. Eso podría ser algo que atente contra lo que podría ser un circuito editorial más genuino, más buscando las necesidades reales del lector o en todo caso como que prohijando o abrigando manuscritos que realmente valgan la pena. Y entonces, bueno, se crean las distorsiones, como empezar a pedir manuscritos por demanda, escríbeme sobre este tema, etc. Esas son las distorsiones y los peligros que existen en el mercado. Pero por otro lado, tiene su aspecto nutritivo o su aspecto ventajoso porque creo que eso genera inquietud, genera lectores, genera comunidad, genera otro tipo de situaciones que pueden hacer que esos lectores ya ganados para la fantasía puedan pasar a otros géneros y tengan como otros recorridos. Es como abrirles una puerta para que ellos vayan hacia otros universos de la literatura. Entonces, para terminar, nos gustaría preguntarles cuáles son las obras que ustedes recomendarían como imperdibles de fantasía. Bueno, yo sin dudarlo diría El Señor de los Anillos. Para mí esa es la obra más sublime y ahí convergen muchísimos aspectos que es lo élfico, la lucha entre el bien y el mal, la literatura épica, las fuentes de las sagas nórdicas, el recorrido, la geografía, la figura del héroe. Contiene tantas cosas que yo creo que esa es una obra de referencia obligada más allá de las películas y de lo que nosotros tenemos como información, pues, o estereotipo, o de que sea un libro de culto. Para mí, ese es un libro mágico, luminoso, esencial. Yo recomiendo la saga de los confines, por supuesto. Y también hay otra saga que me gustó mucho, que era la saga de la materia oscura, de Philip Pullman. También se la recomiendo muchísimo. Sobre todo el primer libro, ese me gustó más que los demás. El de la brújula dorada. Bueno, Fanuel y Zuli, muchísimas gracias por su tiempo, por sus consejos, por todo lo que nos contaron en este episodio. Estamos de verdad muy felices por tenerlos aquí y disfrutamos mucho este tiempo con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Les deseamos muchos éxitos en sus próximos episodios y que siga creciendo el refugio de la fantasía. Gracias, de verdad que es un espacio de refugio. La fantasía es un refugio y qué rico tener con quien conversar de eso. Gracias a todos por escucharnos una vez más. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio en el que estuvimos conversando con Zuli Pardo y Fanuel Díaz. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Refugio de Fantasía y nos vemos en el próximo episodio. Y antes de irnos, queríamos preguntarles si cuando van a comprar un libro se fijan en la edición o no. ¡Chao!
Noticias del Refugio. Te esperamos en el próximo episodio. Estaremos conversando con Verónica Murguía, una escritora mexicana de literatura de fantasía. Atrévete a cruzar el umbral.